Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás tú en concreto, que estás más próximo porque es el que hablas conmigo, y la audiencia en general que está distante, pero cerca? Está lejos, la audiencia está lejos. Y además no los ves, así que Ya, te toca imaginártelos. sí. Bien, vamos allá. Megalópolis, grandes ciudades. La mayoría de la población mundial parece ser que vive en grandes ciudades, que el abandono del medio rural, del campo, ha sido general o generalizado en Sí, todo el mundo. A ver, es una tendencia, vamos, parece... Hay una novela futurista, vamos, de ciencia ficción que es muy famosa, que es Fundación, de Isaac Asimov, te sonará un poco por encima. Le sí. suena porque era un gran divulgador científico, un tío muy preparado, y además que sí, escribió una serie de, aparte de la famosa Yo Robot, en que ponía las leyes de la robótica y, bueno, ha tenido mucha influencia en películas de ciencia ficción, pero escribía una serie que era la Fundación Imperio, en la que tenía algunas intuiciones muy sugerentes, pero hoy solo me centro en la megalópolis, ¿no? Porque en aquel caso la capital del imperio de alguna forma era Trenton y era un planeta en que prácticamente era íntegro una ciudad. Es Mm. decir, no había más que ciudad, ¿eh? En las ciudades podías subir muy alto para poder ver el cielo, porque ni siquiera abajo veías gran cosa, ¿no? Eh, Supongo que tendría presente el Manhattan, ¿verdad? Y todos los rascacielos, porque ciudades hay muchas, ¿no? Y obviamente cuando yo empecé mis andanzas de preocupaciones políticas, pues uno de los libros importantes en aquella época, bueno, a discusiones, era El derecho a la ciudad, ¿no? Como una aspiración, no me acuerdo del autor, es igual, pero como una especie de reivindicación de la ciudad. eh, Y las ciudades no han hecho más que crecer. Es decir, el primer gran movimiento de urbanización, bueno, los era antiguos, ¿no? Porque ya hubo grandes ciudades en el mundo antiguo, pero el gran primer movimiento en el mundo que llamamos occidental es justo la revolución industrial, ¿no? Y que va acompañado de movimientos migratorios internos en que a los campesinos, en que las condiciones laborales en el campo, la agricultura, no eran bollantes, y tampoco había oportunidad de trabajo, pues se lanzaban hacia las ciudades, donde terminaban trabajando en condiciones muy duras mm. en las nuevas industrias, ¿no? Eso lo recoge si has visto alguna película o alguna novela de Carlos Dickens, Hard Time, por ejemplo, tiempos difíciles, te narra eso en Londres de la época. Pero vamos, eso fue repitiéndose una tras otra en la mayor parte de ciudades de Europa, que fueron absorbiendo gente de fuera del campesinado y generando eh, ciudades cada vez más grandes, ¿eh? Un avance fundamental fue cuando en Chicago hubo un incendio desmesurado en 1880, por ahí 90, en esas fechas, ¿no? Y cayeron cantidad de edificios. Mm, Decidieron, porque inventaron también el ascensor, cosa que es importante, ¿verdad? Empezar a construir rascacielos. Los rascacielos es un invento de Estados Unidos, Mm. de esa época, finales del siglo XIX y principios del XX, y nos acostumbramos a estas ciudades para arriba, ¿no? En que, bueno, es frecuente, eh, pues eso, ciudades con casas de 12 pisos y de 14 y torres de 22. Eh, Aquí en España no ha habido mucho de eso, pero bueno, sí ha habido también, ¿no? No sé en Valencia cómo lo tenéis. Aquí en Madrid, pues realmente yo creo que se han parado en los 10, 12 pisos. Es muy difícil y en muchos barrios nuevos no pasan de 6. Eh, no se ha crecido. Pero claro, las ciudades que crecen más, menos hacia arriba y crecen más de otra manera, pues como Los Ángeles, terminan siendo ciudades enormes de extensiones. Y eso hace que la gente termine yendo a las
ciudades y el campo se vacía. En España, digo, es fácil. De hecho, Madrid, por ejemplo, que tenemos la ciudad se quedó en 4 millones hace tiempo ya, no llega a los 4 millones. Pero hubo una época, o sea, todavía en este momento no sé cuáles son las cifras, pero todavía ya habrá cambiado, obviamente, pero durante mucho tiempo, algo así como más de la mitad de la población de Madrid no había nacido en Madrid. No había nacido. Era gente que procedía de la inmigración y que se habían ido instalando primero en chabolas, después en unidades vecinales de absorción, que fueron ganando en calidad y más o menos en estos momentos ya no hay un chabolismo radical. Hay algunos núcleos complejos y algunas situaciones muy detestables, pero y luego hay mucha desigualdad en algunos barrios y otros, porque hay barrios más de inmigración y barrios más asentados. Pero en definitiva la ciudad conmigo ha crecido. Nos encontramos con ciudades enormes. Y sí que es cierto que en estos momentos pues el 60% de la humanidad, aproximadamente, son cifras generales, viven en ciudades. Y se calcula que a finales de este siglo, ¿verdad? Hacer cálculos a finales de este siglo con la que está cayendo, igual mejor no hacerlo, ¿verdad? Pero en principio se calcularía que iba a terminar habiendo el 85% de la población de la Tierra estaría viviendo en ciudades, ¿no? Y se calcula también que para entonces habría 10.000 millones de... Sí, unos 10.000 millones de habitantes. Ahora estamos en los 8.000. 8.000 justos han cumplido hace poco. Una niña hizo el número 8.000 millones en un hospital de Manila. No, supongo que decidieron que fuera esa la que los hiciera porque Vale. no me explico, ¿no? Yo sí recuerdo cuando en Madrid nació la niña 2 millones, una niña o un niño, que hizo el número 2 millones. Ahí quizá más fácil calcularlo, pero vamos, eso que la de Filipinas es la 8.000 millones, pues bueno, vale. El hecho es que en la contabilidad oficial, y ahora las contabilidades en principio son más fiables, aunque yo no tengo claro que, no sé, todo el área metropolitana que está en la zona de Lagos y la costa occidental de África, alguien haya contado de verdad la gente que hay, ¿eh? Y yo recuerdo haber paseado por las variadas periféricas de México, actualmente Ciudad de México, ya estado, pero entonces era DF, México DF. Y recuerdo, digo, bueno, aquí te dicen que hay 18 millones, pero no sé quién diablos los ha contado, porque no tenía ninguna pinta de ser contable aquello, ¿no? Por el tipo de viviendas que había y no sé quién había hecho el censo, cómo sabían los que vivían en cada casa, pero era igual. El Los hecho es que datos eran de ahí, de censos, ¿no? ¿Eh? Que los datos me imagino que los recogerán del censo de la población. Lo que pasa es que Ya, hay zonas pero del planeta que no se censará toda la gente, creo, Pero ¿no? yo no tengo claro que los censos estén del todo bien hechos. No sé si debe ser. Hombre, hay sitios donde estarán mejor hechos que otros, ¿eh? Pero digo, en aquellas barriadas de México con escasas condiciones, algunas zonas escasas condiciones de habitabilidad y posiblemente con un número de personas por casa muy elevado y posiblemente con movimientos migratorios que tardan en darse de alta en la ciudad a la que llegan un tiempo, ¿no? Una serie de cuestiones. Eh, Supongo que hay más medios porque la atención sanitaria en una ciudad tienes que estar empadronado, esas historias, ¿no? Entonces los padrones pues, dan una cifra más fiable, ¿no? Pero desde luego en África yo creo que no es tan sencillo, supongo yo, en algunas zonas de África, en otras quizá más. Entonces, como digo, eso cambia radicalmente toda la vida, ¿no? Porque eso es una parte de la cuestión de las ciudades, ¿no? Y entonces generan problemas específicos de vida, porque las condiciones de habitabilidad y cómo se gestiona, cómo la gente viva ahí, no es sencillo. De hecho, aunque últimamente está habiendo cierta insistencia en promover la vuelta al campo, ¿no? Incluso, ¿te acuerdas que con la COVID en sus peores momentos sí que pudo haber unos ciertos flujos de gente que se iba, ¿eh? Aquí en Madrid, por ejemplo, hubo muchos, esos que tienen la segunda casa, ¿no? En algún pueblo de los alrededores, pues cuando empezó la pandemia, el enclaustramiento, pues se fueron a Parece su ser que segunda. sigue esa tendencia, ¿no? Que hay gente que está buscando un vivir
fuera de las grandes ciudades y trabajar desde un pueblo o desplazarse, ¿no? Es posible y creo que sí sigue la tendencia y esa podría estar vinculada a cuestiones como el teletrabajo, Sí, por ejemplo, que entonces, porque claro, el bajar a Madrid todos los días, yo hablo de la experiencia de Madrid, o sea, la comunidad, como sabes, es comunidad, geográficamente es pequeña, ¿no? Tenemos 7 millones más o menos de habitantes, estamos en 7 millones, no recuerdo la última cifra, y en lo que es el área metropolitana, bueno, Madrid, si sumas el área metropolitana de las 4 o 5 ciudades que hay de 250 a 200, 150 mil habitantes, pues se juntan ahí cerca de 6 millones. Entonces, luego hay en la provincia de Madrid hay zonas bastante deshabitadas, vamos, no mucho, pero sí que con amplias zonas de asilvestrada, ¿no? ujú, Y uno de los ejemplos de que son zonas poco habitadas, y eso se ve en todas partes de España, no es La España que ahora ya se llamó vacía y ahora se llama vaciada, por aquello de que al final hay políticas que favorecen que se vacíe, pero los incendios, sabes, que multiplican no son más graves porque el cuidado del campo no se hace. Y no se hace porque eso es recoger la leña del campo para la cocina o salir a cazar o lo que sea para alimento y tal, pues eso ha bajado muchísimo, ¿no? sí, Porque no hay población. sí, Los jabalíes han decidido que anchas Castilla, nunca mejor dicho, ¿verdad? sí. Bueno, hay ciudades de Madrid, de los alrededores de Madrid, por los que los jabalíes pues ozan en los cubos de basura y tal, de la calle, quiero decirte, no, no es que tengan que tampoco irse al quinto carajo, ¿no? Y no sé dónde otro día contaban, es un oso, se habían encontrado un oso por la calle, ahí por Asturias, que había bajado a pasear, supongo yo. Entonces, esa situación es la que hace que el campo no acabe de llenarse, porque el convertir el campo en un lugar donde que puedas trabajar y que además te garantice unas condiciones de vida, de asistencia sanitaria, de escuelas para niños, ¿no? Pues es difícil. Sí, ese era uno de los hándicaps de la vuelta a lo rural, ¿no? Los servicios. Claro, o sea, el derecho a la ciudad, aquello que subrayaba, ya te digo, no me acuerdo del nombre, es una pena, pero en cualquier sociólogo importante, iba relacionado con eso. La gente a la ciudad iba buscando porque allí iba a tener mayores de la sociedad del bienestar y los servicios sociales, médicos, educativos, pues obviamente la ciudad era mayor. Incluso tú sabes que todavía, ¿no? Cuando te venden la cobertura de la línea de móvil que tú alquilas, ¿no? Sea Movistar o Vodafone, la que tú quieras, ¿no? Te dicen que tiene una cobertura del 80%, o el 90%, te lo suelen decir, ¿no? Mm. Pero siempre ocultan el dato que te están hablando de población, no de territorio. No sé si tú eso sí lo sabías, supongo, ¿no? Es importante que lo digas. Me lo Sí, imagino. claro, ellos no te garantizan el territorio, te garantizan la población. Sí, Entonces, cuando te vas, yo tengo no una afición de mesura, pero de vez en cuando me gusta, incluso intentamos la familia irnos todos a la vez a zonas un poco vacías de Castilla, León o incluso cerca de Madrid. En cuanto te vayas a esas zonas, olvídate del móvil. O sea, olvídate del móvil. Pero si van varios con diferentes sistemas de comunicación, unos están con Yoigo, otros con, ya te digo, con Vodafone, otros con Movistar, otros con la que tú quieras, ¿no? Pues a veces tiene la suerte de que unos logran conectar y otros no logran conectar, ¿no? mm, Entonces, bueno, siempre tienes un móvil para pegarte a él. Y cuando vas en carretera, si utilizas que hoy día, no sé tú, yo utilizo de vez en cuando el Google Maps, ¿no? Como cuando vas a un sitio que no conoces bien, pues te lo pones. Bueno, pues hay momentos en que deja de funcionar tan ricamente, porque, no ya te tiene. digo, no está garantizada la cobertura en todo el territorio nacional ni nadie se compromete. Por eso te dicen 90%, pero no te dan el dato añadido de si están hablando de población o si están hablando de territorio.
Entonces sigue habiendo, entonces quiero decir, esas son las desventajas que sigue teniendo el campo, al fin y al cabo, ¿no? Y luego las desventajas, bueno, que claro, porque eso iría vinculado, pongamos por caso, al hecho fundamental de que otras cosas que ofrecen las ciudades es espectáculos. Puedes ir al cine, puedes Sí, ir musical, etcétera. Claro, en pueblos de 1.500, bueno, en pueblos de 15.000 habitantes ya es difícil, algo tienen, ¿no? Pero en pueblos de, bueno, en pueblos de 30, bueno, de 1.000 habitantes, pues ya la cosa se pone complicada. Entonces, como te decía, el sustituir las plataformas, que eso lo ha sustituido mucha gente, porque en Madrid los cines, por ejemplo, no sé en Valencia, pero en Madrid los cines, las salas de cine han disminuido profundamente, es decir, hay muchas menos de las que había hace 30 años. sí, aquí también, en todos los sitios, yo creo que en general. Sí, suele haber en estos grandes centros comerciales, suele haber, ¿no?, un cine con 3 o 4 salas, pero y luego en Madrid tenemos la suerte de tener esas zonas de cine. Cuando yo era jovencito se llamaban de arte y ensayo, de arte y desmayo, ¿no? Donde veías todas las películas un poco así novedosas, Mm, y sigue habiendo 2 o 3 zonas en Madrid que lo ves, ¿no? Y sí, porque luego lo otro ves las grandes producciones, mm, nada más. Entonces las plataformas que te permiten ver muchas cosas y de todo tipo, pues si no tienes una cobertura excelente, no la tienes. Entonces, volviendo a la cuestión, la ciudad parece que sigue siendo algo profundamente atractivo para la gente, ¿no? Y sigue ofreciendo posibilidades que no tiene. Y yo no veo tan claro eh, como algunos pronostican, que la gente pueda volver al campo a trabajar, porque el campo sigue siendo duro, ¿eh? Sigue siendo duro. hay una visión idílica de la vuelta al campo. Se Sí. cree que alguna gente piensa que es todo ir dando saltitos entre flores y escuchando trinar a los pajarillos, pero no es así. Sí, no, no suele ser así. Yo publiqué un artículo sobre ese tema en Libre Pensamiento, que era Sí, elogio de aldea y crítica de la ciudad, ¿no? Que es un clásico del siglo XVI. Cuando menosprecio de aldea, elogio de la corte, era el título. Y al final era un poco reivindicando el elogio de la aldea, pero al final ya entonces la gente se iba a la ciudad, ¿eh? mm, La gente no, era un movimiento constante. Porque, y otro factor, hoy día también quizá más claro, si me apuras, es que una cosa que ganaba la gente en las ciudades es, digamos, eh, anonimato. sí, Entonces, claro, en los pueblos todo el mundo se conoce. sí. Eso tiene sus ventajas para el apoyo mutuo en muchas circunstancias, ¿no? Mm, Pero tiene sus desventajas profundas si eres un poco diferente a los demás, ¿no? Y entonces al final todo el mundo se conoce. Y una parte no despreciable, yo no he hecho el cálculo nunca, he leído alguna cosilla, pero no he hecho nunca el cálculo ni tengo datos, pero hay sospechas evidentemente de que una parte de las matanzas en la Guerra Civil Española fueron por eso, porque los del campo se conocían mm, y decían a quién había que matar, ¿no? mm. Y cuando llegaban los otros decían en quién había matado, ¿me explico? Sí, sí. Porque se conocían todos, sabían todo de qué pie cojeaba cada uno, y entonces eso generaba situaciones agobiantes, ¿no? Aparte de la violencia rural siempre ha sido también fuertecita, ¿no? Pues te digo que en estos momentos está llegando, y lo que se está planteando, obviamente, y a mí me parece una parte interesante, se está planteando de alguna manera eh, cómo, cómo cambiar y cómo mejorar las ciudades, ¿no? Es decir, hace poco hay una página por ahí que podéis ver, Ciudades Transformadoras. Con las ciudades transformadoras ya aparece. La página está en inglés, Transformative Cities. Pero bueno, yo lo estoy leyendo, no sé si el original es. Sí, sí creo que tienen varios idiomas, y si lo cambias, está en inglés, francés y español, pero está en español, ¿no? Y entonces tiene, por ejemplo, ahora tiene premio del público de ciudades transformadoras.
Yo me enteré porque unos amigos estos de Entre Patios me avisaron, oye, que hay que votar. Mm. Estas cosas, hay que votar, ¿no? Y estaba porque estaba la casa esta de Entre Patios, que ya hay otra en Madrid, ya ha hecho una segunda, ¿no? Y, y entonces ahí está la gente votando. Por ejemplo, aquí veo ahora, tienen categorías, ¿no? Categoría agua, categoría energía, categoría vivienda, categoría alimentación, ¿no? Por ¿Y qué ejemplo, veo votan? la vivienda, puesto que tú estás en Valencia, y Mm. una de las que opta al premio, hay tres, un proyecto de energía 100% renovable para Gaza, en Palestina, claro. Mm. Un proyecto de sin bicicleta no hay planeta, pero esto está en Guazapa, El Salvador. Y otro proyecto de Valencia, Camina hacia el futuro, la revolución ciclista en Valencia. Eso está en Valencia. Sí. Y opta al premio, o sea que si quieres hacer patria, de Galicia no he visto nada, pero igual hay, ¿no? Pero aquí en Sí. categoría de agua hay uno en Bengaluru, la India, otro en Yaoundé, Camerún y otro en Ciudad de México, ¿no? En España hay el de Madrid está Entre Patios como vivienda, que ha logrado pasar a la final. ¿eh? Y luego, ¿quién había más por aquí? De España no hay más que eso, uno en Madrid y otro en Valencia. Pero que vota la gente, Pues Félix. tú ves, te lees de qué va cada proyecto y dices en cada categoría cuál te parece mejor. Vale. Son proyectos en la línea, esa línea que yo mantengo siempre. Mire, no sé si nos vamos a morir todos, la mayor parte, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que aquí y ahora se pueden hacer cosas. Y hay gente que las está haciendo y que las está haciendo logrando mejoras mm, que se pueden ver, que se pueden verificar. Mm. Unas con apoyo genérico, otro, te contaba el otro día la del Manzanares, pero otras sin ningún apoyo municipal, como Entre Patios y la otra que acaban de hacer. La de Valencia no sé cómo va, ¿no? Porque no me la he leído. Y entonces he recordado a la gente que sí, que en las ciudades se están haciendo muchas cosas para que la ciudad sea una zona habitable y vivible y que mejore. ¿eh? Y sigue habiendo desafíos muy importantes en las ciudades respecto a cosas que se pueden mejorar. Eh, con gran asombro estamos viendo todos que toda la ciudad, no sé la vuestra, pero en Madrid no lo han hecho todavía, por cierto. Deben estar despistados, todavía no han encendido las luces, me parece, en Madrid. Quiero recordar, pero que cada vez es un momento de energía que empiece el derroche desmesurado de energía eléctrica, pues dices, no acabo de entenderlo. ¿eh? En mi casa por fin han decidido restringir el uso de la calefacción, no tanto por la conciencia ecológica que provoca el incremento del precio. Es que al final A es la lo que fuerza, haces. a la fuerza ahorcan. Mm. A la fuerza ahorcan y por eso a esa minoría superpudiente esto del cambio climático pues no es un tema que les preocupe, Mm. porque a ellos les va a afectar al final y a lo mejor ni siquiera les afecta, ¿no? Entonces, pero esta idea de luchar por unas ciudades alternativas, por unas ciudades distintas, por unas ciudades en las que existan redes de solidaridad, redes de comercio. Eh, yo no sé si es Madrid solo, el otro día estaba así, iniciada una campaña enorme de recogida de alimentos, del Banco de Alimentos, Ujú. con una implicación ciudadana potente y supongo, espero, sospecho que sí es así, ¿no? No me he metido a analizar, pero supongo que tendrá efectivamente una red para garantizar que la gente no se quede sin ciertos alimentos básicos, estos que son de fácil almacenamiento. Estoy pensando en las legumbres, el arroz, ¿no? El aceite, la leche ya tiene un poco más de complicación, pero bueno, hay unos cuantos alimentos y las frutas esas pues también son más caducables, pero hay otros, ¿no? Entonces sí que hay un esfuerzo serio, ¿no? Ujú. Y eso me parece que es el intento que ha habido siempre, ¿no? De convertir las ciudades en espacios habitables. El pionero en eso, además, fue Reclus y Kropotkin. ¿Mm? Yo, precisamente, en el tema este del monográfico de libre pensamiento, yo mencionaba el ejemplo de Kropotkin.
porque Kropotkin lo que proponía era, no defendía ni proponía de alguna manera ruralizar la ciudad y urbanizar el campo. Él proponía una visión en que era posible conseguir las dos cosas. Conseguir, de hecho, él vivía dentro de la ciudad, pero más bien en los afueras. arrabales, y tenía su jardín, Sí, los huertos urbanos, por ejemplo. sí. Y tenía huerto. Dimitrov se llamaba el pueblo donde vivía Kropotkin. Claro, que era un arrabal de Sí, Londres. sí. O sea, no sé si qué distancia habría. Y bueno, lo de los huertos urbanos en Madrid está complicado. En la provincia no, en la provincia hay algunos. Hay varios huertos urbanos. O sea, hay una red de gente que se va al campo a cultivar. No sé exactamente el rendimiento que lleva. Y en Madrid sí que es posible encontrar muchas fruterías y estas historias con productos agrícolas de la provincia. Si tenemos un consumo de proximidad, hombre, no creo que dé para los 2, 3 millones, 4 millones, pero yo, por ejemplo, en general compro de la fruta y es una frutería normalita y corriente, muy, muy discretita, porque tengo otra más de lujo, ¿no? de los productos de la zona. Y ahí enseguida pregunta, ¿esto de dónde viene? Y muchas veces te dicen, no, viene esto de Carabaña, viene de Aranjuez, es decir, porque lo pides, ¿no? Entonces, hombre, si te venden piñas, sabes que no viene de Aranjuez, pero el resto de las cosas hay muchas, ¿no? Entonces, te digo, es el esfuerzo, y esto de las ciudades me parece interesante, todos los esfuerzos que en el mundo existen para conseguir mejorar la vida de la ciudad. La vida de la ciudad no parece que vaya a disminuir, todo lo contrario, se puede incrementar, todo indica que se va a incrementar. Y entonces lo que se trata es, utilizando un término, convertir utopías en utopías, en lugares que realmente existen, ¿no? Es decir, lo llaman ellos alas de utopías, ¿no? Pero son alas de cosas que existen, Sí. lo cual negaría el nombre de utopía, porque utopos es lo que no está en ningún lugar. Y aquí sí que son lugares en los que están haciendo ya. ¿eh? O sea, son iniciativas que funcionan, que van de abajo arriba, que están basadas en la colaboración y el apoyo mutuo y que consiguen tener impacto más o menos reducido, más o menos fuerte, pero consiguen tener un impacto notable, ¿no? Mm. Y a mí me parece que eso hay que considerarlo, tenerlo en cuenta, apoyarlo en lo que puedas. Pena que aún sea minoritario, ¿no? O que sea muy minoritario. Bueno, la correlación de fuerzas siempre son, es decir, todas las cosas innovadoras son ser minoritarias hasta que se van contagiando de más gente, y además posiblemente el carácter más altruista, solidario, innovador es al principio. Luego, cuando ya funciona bien, la gente llega y suele ir con un espíritu menos innovador, ¿eh? Más de aprovecharse del trabajo que han sembrado los que les han precedido. Bien. Bueno, no sé si te apetece No, decir algo más de las grandes ciudades, aunque hay muchas más cosas a lo mejor que decir. sí, hay mucho, pero Alternativas. vamos, yo recomiendo, para empezar, sí recomendaría explorar eso que os he dicho de las ciudades transformadoras, ¿no? Es un ejemplo muy concretito. Pero Ya es, hablé en su día de lo de las cooperativas de uso, y se podría hablar de más cosas, ¿no? Y el reto de qué se hace con el campo sí que es complicado, es complicado. Ujú. Bien, pues vamos a hablar de otro tema otro ratito. Me El parece. envejecimiento de la población y lo que tiene que ver, yo por lo que he podido leer, lo poco que he leído, esa población más envejecida, más mayor, la diferencia de cómo actúa socialmente, que ahora también a los cambios sociales, la implicación de esas poblaciones, la diferencia que hay entre países con una pirámide de población más envejecida y los que tienen la población más joven, ¿no? La Sí, capacidad de cambio que esas poblaciones tienen, la capacidad de cambio y también los deseos y las ganas de cambiar, ¿no? sí, es muy interesante. Es una entrevista larga. Sí,
Son 12 páginas, convertida en documento porque yo la vi en El Confidencial, que es mi periódico de centro de esa referencia para leer cosillas del enemigo. De centro derecha, Enemigo, yo creo que le sobra un trozo. De derecha directamente. Bien, centro derecha, te he dicho. Es que Bueno, sí, esto, a mí, su mamá es de derecha, sí. todo eso siempre es relativo, Sí, claro. claro, de luego no es tan de derechas como pueda ser El Mundo y desde luego no La Razón. Vale, bien. Estoy de acuerdo. Me paro ahí. Y podría estar cercano, pongamos por caso, de lo que yo conozco, de que ojeas, ¿no? A La Vanguardia. Sí, sí. La Vanguardia es una derecha civilizada. ¿Eh? Bueno. A eso me refiero, Pero tranquilamente. eso te obliga a colocar a otros. Fíjate que esto no tiene no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Obliga a colocar a otros en la izquierda. Porque claro, si los colocas a esos en el centro derecha, ya tienes que irte al centro izquierda para Países del centro con suerte, ¿no? del centro, bueno, algunos lo llaman centro derecha, pero en fin, vale. Juan, sí, es claro. Vuelvo a repetir, estamos hablando de posicionar. Relativo, eso es relativo, claro, con Claro, relación a. entonces obviamente es que de alguna manera tener en cuenta, aunque hay un poco de mito en el asunto, pero para los que estamos militando más o menos en el anarquismo, pues todo el mundo es de derechas, Sí, porque todos los demás están a esta derecha. Entonces, ya te digo, claro, que te colocas una posición que también había que ver si es cierto eso, pero en cualquier caso, posicionalmente estamos más a la izquierda. Entonces, claro, para ti y para mí el PSOE, pues ya te digo, ¿no? mm, Relajadamente socialdemócrata en el mejor de los casos. Que obviamente para una serie de cosas es preferible que gobiernen ellos a que gobiernen otros. sí, Pero vamos, con ellos no va a haber ningún cambio real, ¿eh? bien. No Bien, hay. cerramos el paréntesis si quieres y vamos a. Cerramos en Valle. Pero en concreto digo, en el periódico son unas 12 páginas y me ha resultado muy interesante. Este es un profesor Paul Morland, que Mm, está en la Universidad de Oxford, ¿no? Y que ha publicado bastantes libros sobre esta cuestión. Es decir, es un demógrafo que entiende, ¿no? Y hay algunas de las afirmaciones que hace que resultan llamativas, ¿no? Sobre todo porque establece unas relaciones muy claras, avisa constantemente, ¿eh? Es decir, él no dice que la demografía condicione la política o la cambie, ¿me explico? mm, No dice semejante cosa. Solo dice que sí influye. ¿Mm? Influye. Hay una afirmación muy. Él ha vivido, porque su mujer es de la Cataluña norte, digamos, o sea, de la Cataluña de sí, Perpiñán, de esa zona, ¿no? sí, De Francia, y que, claro, ahí se consideran tan de la señora como los de abajo, ¿no? sí. Una parte de la población, ¿no? Mm, No toda. Oye, pasaba por ahí sí tenían sus señoras, esas historias, y el catalán, todas estas cuestiones. Y entonces él comentaba, es uno de los comentarios que hace, no es el único, ¿no? Que cuando una población como la catalana es rica y mayor, esa gente no hace la revolución, ni mm, practica la violencia. No le va. Y ponía el cambio cuando en Barcelona la edad media de la población era muy joven, la edad media de la población, tendría a lo mejor igual en 25, 24 años, ¿no? Era la época de la Rosa de Fuego y de la violencia urbana en Cataluña, ¿no? De las revueltas de 1910, ¿no? Era esa época. ¿Por qué? Porque había mucha gente joven que tiene más capacidad de lucha y más ganas de luchar porque espera poder mejorar su situación o tiene más capacidad de saltar contra lo que le va. Entonces la Cataluña actual dice, hombre, no es un caldero, es una frase que dice él en la entrevista, de completa anarquía. No es lo que describía Orwell. ¿Eh? sí, Dice, hombre, hay factores políticos, sociales, de renta, históricos, pero España en los años 30 era un país muy joven y cuando la gente es muy joven y las familias tienen muchos hijos, la capacidad de luchar y de afrontar guerras y de combatir con dureza es muy elevada.
es muy elevada. Mientras que cuando eso cambia, y pon el ejemplo ahora de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Rusia ganó a Hitler porque tenía millones de gente joven y los podían lanzar oleadas y oleadas y oleadas de gente a luchar. Y las familias tenían 6 y 7 hijos. Y que fueran 3 o 4 a la guerra e incluso que no volviera ninguno, quedaban otros 3 o 4 en casa. ¿Me explico? No lo dice, hombre, no, es cruel decirlo, dice, pero no estoy diciendo que eso lo explique todo, pero obviamente sí explica. Yo recuerdo, y no sé si era real el asunto, pero coincide curiosamente con lo que escribe este señor, ver una película sobre la batalla de Stalingrado, enemigo a las puertas, me parece que eran dos francotiradores, uno soviético y otro alemán, combatiendo en el frente de Stalingrado, uno en cada bando. Y entonces se ve en un momento un ataque masivo de los soldados soviéticos para asaltar la ciudad de Stalingrado. Y lo que te impresiona es que en ese, lo que narra la película, pero claro, coincide con lo que dice este señor, tú veías que les lanzaban a correr hacia los alemanes. Y solo 1 de cada 5 o 2 llevaban arma. Porque calculaban que 3 de cada 5 iban a quedarse en el camino. Y entonces, ¿para qué dar rifle a todos si no iban a llegar? Tú vete corriendo, si vas sin rifle, al que veas que ha caído delante de ti con rifle, le coges el rifle y sigues tú. Aquella escena a mí me impresionó, pero es un poco lo que dice ahora. Es decir, si la guerra en Irlanda, él comenta, esto es muy discutible, en Ucrania-Rusia, se hubiera dado en un país con una tasa media de población mucho más baja, 2 países, y con un índice de hijos por familia, o sea, una tasa de población de 2,2, 2,3, que implica tener 4 o 5 hijos por familia, se hubiera lanzado de huello, hubiera habido guerra. Y ya se habría saldado. Habría ganado uno u otro. Pero claro, ahora las familias no tienen muchas ganas de que su único hijo se juegue la vida en el frente, ¿no? Ni Rusia tiene cantidad de gente para lanzar contra. Añadiendo además, como comenta este señor, ¿no? Es un factor de los que digo como que explica la cuestión, ¿no? Añadiendo además el hecho ineludible de que la población rusa está absolutamente envejecida. La rusa. No está las poblaciones de la Siberia rusa, ¿no? Pero claro, allí son poblaciones que no son rusas, que no son ni comunistas ni ortodoxas, que son más bien mahometanas, musulmanes. Y por lo tanto, la seguridad de que vayan a luchar no está tan clara. No está tan clara. La fiabilidad de esas tropas no son tan manejables como las tropas propias, que pueden ser muy disciplinadas o, como en el caso de Siberia, de Stalingrado, es muy fácil sacrificar las familias a los hijos y a las hijas. En la guerra de Rusia, como sabes, en la guerra mundial, en el frente ruso hubo muchas mujeres, rusas, que bregaron. Sobre todo, además, algunas estaban en tiradoras de élite, ¿no? Pues entonces, como digo, no es difícil porque estás defendiendo tu patria contra un invasor. Y al final estas cosas nacionalistas, ¿verdad? Tienen su puntito, ¿no? Pero, claro, cuando ni siquiera es esa la situación, ya un musulmán de la lejana Siberia ir a Ucrania a morir, ¿por qué exactamente? Y si además la familia tiene, allí no es tan baja la natalidad. Entonces te pone esos ejemplos, ¿no? Ejemplos sugerentes, ¿no? Como te ponen los ejemplos de lo que condiciona la dificultad es que está plasmando el hecho de que no hay manera de elevar la tasa de natalidad de países como el nuestro, que están envejecidos, Sí. Y sin tasa de natalidad. Y son ricos. Son países que tienen problemas
O mejora la economía, la productividad de la economía, y los límites de mejorar la productividad de la economía son escasos, o te encuentras con la necesidad imperiosa de importar gente. Lo podrás hacer ilegal para así tenerlos más controlados. Ilegal, pero consentida, ¿eh? Porque no me cuenten a mí que los que están trabajando aquí ilegales no están consentidos, ¿eh? Que no está la gente, los que podrían evitarlo no están mirando para otro lado. Pero claro, entonces corres el riesgo de lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, de la conciencia de que vas perdiendo la identidad nacional. Es decir, la identidad étnica nacional. Y tú sabes que eso preocupa mucho. Está sacando tajada a los partidos de extrema derecha, ¿no? En el caso en Inglaterra, el número de inmigrantes es elevado ya, ¿no? Y aquí en España va siéndolo, ¿no? Y yo estuve en Granada estos días. Claro, en Granada ya tiene una tradición, pero en Granada, el Zoco de Granada, tú pasabas por allí y oías mucho hablar bueno, supongo que era, no sé lo que hablaban. Podría decir árabe, pero igual era bereber. No domino las lenguas de esa zona, ¿no? Tan ricamente, es decir, no parecía estar allí, pasaban a hablar español sin problema, pero obviamente el porcentaje de población que va llegando es importante. Se pasó con los llamados charnegos en el País Vasco no me acuerdo cómo les llamaban. Maquetos. Los maquetos. Mm. Es decir, bueno, como aquí ha pasado con los que venían también de fuera, en definitiva, los ponipayos los llamaban los gitanos, ¿no? Porque claro, los blancos, bueno, claro, ellos no se consideran un follen, porque tampoco son blancos. Uno de Ecuador con elevado grado de genética de los pueblos aborígenes de allí, pues ellos se consideran de color, porque un poco son tratados así allí, ¿no? Entonces, las relaciones no son sencillas. Y si aparecen los gitanos rumanos, ni siquiera se llevan bien con los gitanos españoles, pongamos por caso. Entonces, esas situaciones al final complican la situación. Por otra parte, lo que él dice, no es que la demografía lo explique todo, pero la demografía es bastante importante. También mete en mezcla y une conceptos como también la juventud, perdón, la pobreza o la riqueza de un país. Es decir, dice si un país es rico y empobrecido, pues tiene No, unas rico y empobrecido, no, rico y envejecido. rico y envejecido, perdón, Sí, rico y la envejecido, capacidad de luchar por algo disminuye nada, drásticamente. ahí no van a hacer nada. En No van a cambio, hacer. si es rico y joven, sí que van a hacer cosas. Pero si es pobre y joven, también lo tiene difícil. Sí, pero puede usar lo bestia. El Sí, caso de Irán lo tienes, a que Irán ya está envejeciéndose. sí. El caso de Siria, el caso de Afganistán, ahí lo tienes diferente. Él le ironizaba, como te digo, que además es más bien es, es catalanista en cierto sentido, según se dice a sí mismo por su mujer y tal, ¿no? Y entiende los argumentos de esta gente, pero dice, bueno, claro, la diada la hacemos a mediodía y luego vamos a dormir a casa tranquilitos, ¿no? Sí, ajá. Porque además tenemos una casa como Dios manda y esto. Y claro, dice, y el caso es que además esas poblaciones, las poblaciones jóvenes son poblaciones económicamente más dinámicas, más innovadoras, más emprendedoras, ese término que a muchos de izquierdas en la educación les pone nervioso. Y además tienen toda la vida por delante y también les incita a cambiar su situación Claro, o y a sea, luchar por un cambio, sí. entonces, ¿qué ocurre? Que la innovación económica no se da tan claramente. Y entonces, caso de Japón. Japón es un país, es el ejemplo que él pone, mire usted, es una sociedad muy envejecida, con altos niveles de esperanza de vida, como España, España de las que los tiene muy altos, ¿no? Mm. Pero Japón, a diferencia de España, ahí sí que no entra un inmigrante ni por casualidad, ¿eh? Sí, Ahí sí. no entra. Muy poquitos.
Entonces, Japón lleva 30 años viviendo en un estancamiento económico. Ni avanza ni retrocede, está ahí en situación delicada, ¿no? Lo pone como ejemplo, mientras que dice todavía Estados Unidos sigue haciéndolo de manera calculada, porque sí le llega gente de fuera, gente joven ilegal o tan legal, con ánimo, tiene una inmigración joven importante, con fuerza para innovar. ¿Eh? Y entonces, mientras lo mantenga, bien, cuando deje de mantenerlo, puede estar, y toda Europa, dice, toda Europa está en una situación de estancamiento económico peligrosa. Si no consigue, y todavía lo está logrando, aceptando población de fuera muy grande, muy elevado. Dice, en cualquier caso esto es complicado. Dice, bueno, evidentemente el cálculo, no me acuerdo ahora cómo era, lo podría buscar porque lo tengo por aquí. El cálculo es que si ahora solamente el 20% de la población del planeta es africana, dentro de nada va a ser el 35 o el 40% africanos. ¿Eh? Africanos subsaharianos. Sí, sí. Es decir, los negros, en definitiva, negros, ¿no? Y eso va a suponer, porque además una diferencia de una de las zonas de ciudades más grandes, antes no lo mencionaba, pero que es espectacular de concepto de ciudad como una gran red que desborda completamente lo que entendemos tradicionalmente por ciudades. De hecho, en Madrid te pasa, yo no sé, en Valencia, que ya hay sitios en que no sabes si te has salido de Madrid o no. Sí, aquí también hay lo que llaman conurbación, ¿no? Sí, Hay pueblos, localidades, municipios que están prácticamente pegados, no hay solución de continuidad entre lo que es el ayuntamiento, el municipio de Valencia y las poblaciones limítrofes, que, bueno, incluso los autobuses municipales, el metro y todo ello enlazan normalmente como si fuera parte de la ciudad. Es decir, todo eso ya está mezclado, ¿no? claro. Y entonces, una de las zonas más grandes es la de la costa occidental, Nigeria, esa zona lagos, por ahí. Es decir, las urbes allí son brutales con un crecimiento enorme y Mm. van mejorando en su funcionamiento. Todavía tienen carencias importantes. Además, con población muy joven, que no es por descontado, intentan irse para Europa, pero quizá en esa zona hay menos emigración, porque sí hay más posibilidades. Y además la tasa de natalidad no baja de 2,3, 2,4. O sea, ahí sigue siendo una cultura en la que tener hijos está muy valorado, todavía. ¿Eh? Y todavía un hijo no se identifica con una carga que interrumpe tus proyectos profesionales, personales, toda esta historia, ¿no? Mm. Eso de que yo no tengo hijos hasta los 35 años, en el fondo porque quiero disfrutar, no sé si es de una adolescencia prolongada, una juventud, no sé de qué exactamente. Pero tú sabes que se ha retrasado la de natalidad Sí, y el sí. número de hijos. Y porque además los hijos son proyectos pedagógicos que exigen una cierta, ¿no? Este tipo de cuestiones. Pero en África no hay nada de eso todavía. Entonces, obviamente, toda esa condición va a condicionar mucho la geopolítica próxima, ¿no? Porque cuando estemos que la 30, 35, casi 40% de la población pueda terminar siendo de la Tierra negra, además con un gran dinamismo, porque China está entrando también en fase de estancamiento Mm. económico, Sí. porque pasa lo mismo, envejecimiento de la población y crecimiento de la esperanza de vida, lo cual genera que la productividad económica decaiga. Es lo que estoy contando las tesis, yo no soy tan experto, pero lo que le he leído me ha llamado la atención, ¿no? Y me parece que es sensato, ¿no? Y claro, lo que viene a decirte que no es nada sencillo solucionar. Si recuerdas la última polémica ayer, otra vez, el año que viene, tú, por cierto, y yo, que somos jubilados, van a pasar de subirnos el 0,2% a subirnos el, ¿cuánto es? El 8%. Sí, una barbaridad, un derroche. Claro, pero ¿van a poder gestionar eso?
¿Eh? Que si lo van a poder gestionar. Claro, que tienen que gestionarlo mientras estemos aquí. Ya, pero el problema, bueno, promesas más grandes han caído, ¿eh? De hecho, ya has visto que han propuesto ya, bueno, vamos a contar por 28. Bueno, han dicho, Escrivá ha dicho 30 años y, 30 y en vez de ha dicho 30 para, bueno, me quedo descartar. en 28, pues están en 25. Sí, bueno, ya desde 2011, que estaba en 15, fíjate, en 11 años, se ha doblado la necesidad de meses cotizados, de años Bueno, cotizados, y yo conozco, no me acuerdo cómo fue, pero cuando yo empecé a trabajar en el instituto, estoy hablando de 1979, uno que se jubilaba y tal, se enfadó porque al año siguiente habían puesto que la jubilación iban a contar los 6 últimos años. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, te jubilabas con lo que correspondía con 3 años de trabajo. Porque, bueno, entre otras cosas, yo 5 años de mi matrimonio no declaraba la renta. Sí, entonces no se declaraba. Ah, ¿tú te acuerdas cómo funcionaba aquello, no? Sí, 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 sí. Pues era otra historia. Entonces, ahora es más complicado. Pero, evidentemente, es un serio problema. Porque, obviamente, tanto en el Reino Unido como aquí, como en San Sadurní de Noya, las personas de los 70 a los 90 son mucho más caras que las personas de los 20 a los 40. Cierto, Félix. Bueno, vamos a tener que terminar, ¿eh? Entonces, quiero decir, no, es interesante decir, sí, recordar, aquí yo he hablado alguna vez del problema demográfico, pero desde la perspectiva maltusiana, ¿te acuerdas? Sí, Que es la línea un poco de los colapsistas y de la debacle que hablan del problema maltusiano, que tiene además larga tradición en el anarquismo, esa reflexión, ¿no? Y este caso es diferente, es enfocar el problema demográfico no por ahí, no se cuestiona eso de la curva de Malthus, de el crecimiento exponencial de la población y lineal de la riqueza, no es de eso lo que habla, habla más bien de estancamiento y de dificultades, pero sí habla cómo condiciona muchas cosas la demografía y cómo hay que tenerla en consideración. Tema que completa, por cierto, el que hemos hablado primero de las ciudades, ¿no? Porque las ciudades, si el 85% de la población va a vivir en ciudades, según dicen, de aquí a no demasiado, y el porcentaje de la población adulta, anciana, va a crecer también, van a estar en las ciudades, ¿no? ujú. Y gestionar todo eso es y luego cómo condiciona, ya te digo, la geopolítica, ¿no? Y cómo hay guerras en sitios en los que la pirámide de población es más bien joven y pobre, y cómo las guerras cambian cuando la población es mayor, la tasa de natalidad es muy baja, y la gente tiene un nivel de vida aceptable. Muy bien, Félix. Pues por esta semana lo dejamos aquí, ¿te parece? Aquí lo dejamos, me parece bien. Pues nos oímos la semana que viene. Mientras tanto, que seas bueno, que te portes bien, que Estoy en ello, me cuesta, me cuesta. tengas mucha salud y que lo disfrutes. Lo Va, mismo te digo, y a toda la audiencia, claro. a toda la audiencia también. Vale. Muy bien. Hasta luego. Espera un poquito.